Hernán Parra Podcast. Les doy la bienvenida a este nuevo podcast en donde les contaré historias de miedo, de autores conocidos, no tan conocidos y de mi propia autoría. He decidido llamar a este podcast Narraciones de Horror, Historias para no dormir. Acompáñenme a este mundo donde descubriremos cuentos que incluso llegarán a dejarnos pensar. Sean bienvenidos a este nuevo podcast. Les doy la bienvenida una vez más a este podcast donde conocemos los mejores cuentos de terror, esos cuentos para no dormir. El día de hoy les traigo un cuento llamado Entre los Muertos. ¿Qué pasaría si en la época de los nazis un vampiro se escondiera en un campo de concentración? ¿Qué pasaría si de repente este vampiro se vuelve el mejor amigo de otro de los presos, pero que no fuera que estuviera buscando un amigo, sino un sucesor? Descúbranlo en este cuento, el cual los invito a escuchar atentamente. Entre los Muertos. Autores Gardner Dozois en colaboración con Jack Dean. Brookman descubrió que Bernecke era un vampiro cuando ambos fueron a la cantera aquella mañana. Estaba agachado para coger una gran piedra cuando creyó oír algo en la hondonada cercana. Miró alrededor y vio a Bernecke inclinado sobre un musulmán, un muerto viviente, otro hombre que no había podido soportar la terrible realidad del campo de concentración. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Brookman en voz baja. Bernecke alzó la cabeza, sorprendido, y se tapó la boca con la mano, como si indicara a Brookman que guardase silencio. Pero Brookman estaba convencido de haber visto manchas de sangre en la boca de Bernecke. ¿El musulmán está vivo? Bernecke había arriesgado su vida a menudo para salvar a algún prisionero. ¿Pero arriesgar la vida por un musulmán? ¿Qué pasa? Fuera. De acuerdo, pensó Brookman. Mejor dejarlo en paz. El hombre estaba pálido, quizás tenía tifus. Los guardianes lo trataban con gran dureza, y Bernecke era el prisionero de más edad de la cuadrilla. Que se sentara un momento y descansara. Pero ¿y esa sangre, tú? ¿Qué estás haciendo?, gritó a Brookman uno de los jóvenes guardianes de las SS. Brookman cogió la piedra y, como si no hubiera oído al nazi, se alejó de la hondonada, caminando hacia el oxidado carretón situado en los carriles que llevaban a la valla de alambre de púas del campo. Intentaría desviar la atención del guardián, pero éste le gritó que se detuviera. ¿Descansando un poco, preguntó, y Brookman se puso tenso, preparado para recibir una paliza. Aquel guardián era nuevo, iba pulcramente vestido, sin una mancha, y era una incógnita. Se acercó a la hondonada y vio a Bernecke y al musulmán. Ajá, así que tu amigo está cuidando enfermos. Hizo un gesto para que Brookman lo siguiera a la hondonada. Brookman había hecho lo imperdonable, metido en un lío a Bernecke. Maldijo en silencio. Llevaba en aquel campo de concentración el tiempo suficiente para saber tener la boca cerrada. El guardián dio una violenta patada en las costillas de Bernecke. Quiero que pongas al musulmán en el carretón. Venga. Dio otra patada a Bernecke, como si acabara de pensar en hacerlo. El prisionero gimió, pero se puso en pie. Ayúdalo a llevar al musulmán al carretón, dijo el guardián a Brookman. Después sonrió y trazó un círculo en el aire, el símbolo del humo, el humo que brotaba de las altas chimeneas situadas detrás de ellos. Aquel musulmán estaría en el horno al cabo de una hora y sus cenizas pronto flotarían en el ardiente y viciado aire.
igual que si fueran las partículas de su alma. Berneque dio una patada al musulmán y el guardián rió entre dientes antes de hacer un gesto a otro miembro de las SS que estaba observando y retroceder un par de metros. Se detuvo con las manos en las caderas. «Vamos, muerto, levántate o vas a morir en el horno», susurró Berneque mientras se esforzaba en poner en pie al caído. Brookman ayudó al tambaleante musulmán, que gemía débilmente. Berneque le dio un bofetón. ¿Quieres vivir, musulmán? ¿Quieres volver a ver a tu familia, notar el tacto de una mujer, oler a hierba después de segarla? Pues muévete. El musulmán arrastró los pies entre Berneque y Brookman. ¿Estás muerto, musulmán? Lo provocó Brookman. Tan muerto como tu padre y tu madre, tan muerto como tu cariñosa esposa, si es que alguna vez tuviste una, ¿no? Muerto. El musulmán gimió y sacudió la cabeza. No está muerta, mi mujer, habla, dijo Berneque, en voz lo bastante alta para que la oyera el guardián que caminaba un paso detrás de ellos. ¿Tienes nombre, cadáver? Joseph, y no soy un musulmán. El cadáver dice que está vivo, comentó Berneque, de nuevo en voz alta para que el nazi lo oyera. Luego, en un susurro, añadió, Joseph, si no eres un musulmán, debes trabajar ahora, ¿lo entiendes? Joseph tropezó y Brookman lo agarró. No lo toques, dijo Berneque. Que camine él solo hasta el carretón. Al carretón no, tartamudeó Joseph. La muerte no. Entonces agáchate y coge piedras, demuestra al cerdo del guardián que puedes trabajar. No puedo. Estoy enfermo, soy un musulmán. Joseph se agachó, cayó de rodillas, pero cogió una piedra y se levantó con ella en la mano. Ya lo ve, dijo Berneque al nazi, aún no está muerto. Todavía puede trabajar. Te he ordenado que lo lleves al carretón, ¿no es cierto? Dijo el guardián, malhumorado. Demuéstrale que puedes trabajar, dijo Berneque a Joseph, o seguramente vas a hacer humo. Y Joseph se alejó de Berneque y Brookman dando tumbos, inclinado como si fuera detrás de la piedra que sostenía. «Cogedlo», gritó el guardián. Pero su atención se vio desviada de Joseph por otros prisioneros que, intuyendo complicaciones, estaban congregándose en las cercanías. Otro guardián se puso a chillar y a dar patadas a los hombres más cercanos, y el nuevo lo ayudó. De momento, se había olvidado de Joseph. «Pongámonos a trabajar, no sea que venga otra vez», dijo Berneque. «Siento a ver». Berneque se rió e hizo un agitado gesto con la mano, humo ascendiendo. «Todo es azar, amigo mío. Suerte». De nuevo la risa. «Ha sido un pecado venial», y su semblante pareció oscurecerse. «Pero no lo hagas otra vez, no sea que piense que tú eres gafe». «Cari, ¿te encuentras bien?», preguntó Brookman. «He visto sangre cuando te sangran las llagas de los pies por la mañana», repuso Berneque, enojado. Brookman asintió, sintiéndose estúpido y turbado. «Lo mismo pasa con mis encías. Y ahora vete, desgraciado, y déjame vivir». Se separaron y Brookman intentó hacerse invisible, intentó imaginar que estaba dentro de las rocas, la tierra y la arena, en el aire asfixiante. Solía jugar a eso cuando era niño. Cerraba los ojos y, puesto que él no veía a nadie, fingía que nadie podía verlo. Y así era nuevamente. Fingir que los guardianes no podían verlo era una forma de sobrevivir tan buena como cualquiera. Debía otras excusas a Berneque, otras disculpas que no podía pedir. No debía haber preguntado por la enfermedad de Berneque. Daba mala suerte hablar de esas cosas. Así se lo había dicho Berneque cuando él, Brookman, llegó a los barracones. De no haber sido por Cari, que había compartido su comida con él, podía haberse convertido en un musulmán. O estar muerto, que era lo mismo. El día era supurantemente caluroso, y tanto vigilantes como prisioneros tosían. El aire estaba viciado, el sol era una mancha en el turbio y amarillento cielo.
Todos los colores eran ilógicos, las cenizas de los hornos alteraban la luz, y los hombres iban asfixiándose poco a poco con los restos de amigos, esposas y padres muertos. Los guardianes estaban reunidos tranquilamente, hablaban en voz baja, observaban a los prisioneros, y se percibía una perversa libertad, como si vigilantes y presos no mantuvieran ya la misma relación, como si todos fueran partes de la misma carnosa máquina. Al atardecer, los vigilantes interrumpieron la hipnosis de coger, gruñir y sudar y formaron en filas a los prisioneros. Volvieron al campo a través de los campos, junto a las vías férreas, la valla electrificada y las torres cónicas y cruzaron la entrada principal. Brookman trató de anular un peligroso recuerdo extraviado de su esposa. La recordó como en una alucinación, ella estaba en sus brazos. El vagón apestaba a sudor, heces y orina, pero Brookman había estado tanto tiempo allí que ya se había acostumbrado al olor. Miriam estaba durmiendo. De pronto descubrió que estaba muerta. Mientras chillaba, los olores del vagón abrumaron a Brookman, los olores de la muerte. Bernecke le tocó el brazo, como si comprendiera, como si pudiera ver a través de los ojos de Brookman. Y éste sabía que estaban diciendo los ojos de Bernecke, otro día. Estamos vivos. Contra viento y marea. Hemos vencido a la muerte. Joseph caminaba junto a ellos, pero continuaba tambaleándose mientras se deslizaba de nuevo hacia la muerte, mientras se transformaba en un musulmán. Bernecke lo ayudaba a marchar, lo empujaba. Deberíamos dejar morir a este hombre, dijo a Brookman. Brookman se limitó a asentir, pero notó que un escalofrío recorría su sudorosa espalda. Estaba viendo de nuevo la cara de Bernecke como la había visto un instante por la mañana. Manchada de sangre. Sí, pensó Brookman, deberíamos dejar morir al musulmán. Todos deberíamos estar muertos. Bernecke sirvió el agua tibia con trozos de nabo que flotaban encima, el líquido que pasaba por sopa para los prisioneros. Todos se hallaban sentados o arrodillados en las toscas tablas del suelo, ya que no había sillas. Brookman tomó su ración, contó sorbos y bocados, hizo un esfuerzo para demorarse. Más tarde daría un mordisquito al pan que guardaba en el bolsillo. Siempre guardaba un bocado de comida para más tarde. En el mundo sin fin del campo de concentración había aprendido a ofrecerse cosas deseables. Mejor soñar con pan que perderse en el presente. Ese era el sino de los musulmanes. Pero siempre soñaba con comida. El hambre le acompañaba todos los instantes del día y de la noche. Los momentos que pasaba comiendo realmente eran en cierto sentido los más difíciles, porque nunca había suficiente para satisfacerle. Notaba el gusto de algo blando en su paladar y al cabo de un instante la sensación desaparecía. El vacío adoptaba forma de dolor, comer dolía. Por comida, pensó, habría matado a su padre o a su mujer. Que Dios lo perdonara, y miró a Bernecke. Bernecke, que había compartido el pan con él, que había muerto un poco para que él pudiera vivir. Es mejor persona que yo, pensó Brookman. Había oscuridad en los barracones. Una simple bombilla colgaba del techo y formaba nítidas sombras en los cavernosos dormitorios. 2 hileras de tablas de 1,5 metros de anchura ocupaban 3 lados del barracón, estantes de madera donde los presos dormían sin mantas ni colchones. En lo alto de la pared norte había una ventana de rejilla que dejaba pasar la austera luz de los focos Klieg. En el exterior, las luces convertían el terreno en una cadavérica imitación del día, solo dentro de los barracones era de noche. ¿Sabéis qué noche es hoy, amigos míos?, preguntó Bernecke. Se hallaba sentado en el fondo del barracón con Joseph, que hora tras hora recuperaba su condición de musulmán. La cara de Bernecke tenía un aspecto hueco, contraído a la luz de la ventana y la bombilla. Sus ojos estaban hundidos y en su alargada cara profundas arrugas aparecían desde la nariz hasta las comisuras de los finos labios. Su cabello era negro, y mucho menos abundante que cuando Brookman conoció al prisionero. Era un hombre muy alto, de casi 1,90 m de estatura, y ello lo hacía sobresalir entre un gentío, detalle peligroso en un campo de concentración.
Pero Bernecke tenía métodos secretos para confundirse entre el gentío, para volverse invisible. No, dinos qué noche es hoy, dijo Bome, el viejo loco. Que hombres como Bome sobrevivieran era un milagro o, como pensaba Brookman, la confirmación de que existían hombres como Bernecke, que de alguna forma encontraban fuerzas para ayudar a vivir a los demás. Es Pascua, dijo Bernecke. ¿Cómo lo sabe? Murmuró alguien, pero poco importaba cómo lo sabía Bernecke, porque él lo sabía, aunque en realidad no fuera Pascua en el calendario. En los pobremente iluminados barracones, era Pascua, la fiesta de la libertad, el momento de dar gracias. ¿Pero cómo podemos celebrar Pascua sin un seder?, preguntó Bome. Ni siquiera tenemos matzó, se lamentó. Tampoco tenemos velas, ni una copa de plata para Elías, ni el hueso de pierna, ni aroset, y tampoco celebraría yo el rito con el traif que los nazis tienen la generosidad de darnos, replicó Bernecke, sonriente. Pero podemos rezar, ¿no? Y cuando salgamos de aquí, cuando estemos en nuestros hogares el año que viene si Dios quiere, entonces comeremos doble, 2 aficomens, una botella de vino para Elías y los agadas que nuestros padres y los padres de nuestros padres usaron. Era Pascua. Isadore, ¿recuerdas las 4 preguntas?, preguntó Bernecke a Brookman. Y Brookman oyó su propia voz. Volvía a tener 12 años y se hallaba en la mesa alargada junto a su padre, que ocupaba el lugar de honor. Sentarse al lado de su padre era un honor de por sí. ¿En qué se diferencia esta noche de las demás? Las demás noches comemos pan y matzó. ¿Por qué esta noche solo comemos matzó? M. Anistana Balila Area. El sueño no acudió a Brookman esa noche, aunque estaba tan cansado que se sentía como si la médula de sus huesos estuviera borrada y sustituida con plomo. Yacía en la penumbra, notando el dolor de sus músculos, notando la ácida mordedura del hambre. Normalmente estaba tan aturdido por el cansancio que podía vaciar su mente, cerrarse y caer con rapidez en el olvido, pero no esa noche. Esa noche estaba percibiendo cosas de nuevo, el ambiente calaba en él otra vez, de un modo desconocido desde su llegada al campo. El calor era sofocante y el aire estaba cargado de hedores, de muerte, sudor y fiebre, de rancia orina y seca sangre. Los que dormían se agitaban y revolvían, como si pelearan con el sueño, y mientras dormían, muchos hablaban, murmuraban o chillaban. Vivían otras vidas en sueños, condensadísimas vidas soñadas rápidamente, porque pronto amanecería y una vez sucediera eso iban a mandarlos al infierno. Apretujado entre ellos, con durmientes apelotonados por todas partes, Brookman pensó de pronto que aquellos pálidos cadáveres estaban muertos ya, que estaba durmiendo en una tumba. De repente vio de nuevo el vagón. Y su esposa, Miriam, estaba muerta otra vez, muerta, pudriéndose y no iban a enterrarla. Resueltamente, Brookman vació su mente. Se encontraba desasosegado y tembloroso, y pensó si volvería a presentarse el tifus, pero no podía permitirse esa preocupación. Los que no dormían no podían sobrevivir. Regula tu respiración, esfuérzate en relajar los músculos, no pienses. No pienses. Por alguna razón inexplicable, pese a lograr anular incluso el recuerdo de su fallecida esposa, Brookman no pudo librarse de una imagen, la sangre en los labios de Bernecke. Había otras imágenes mezcladas con esa, los brazos alzados y la cara levantada hacia arriba de Bernecke mientras él dirigía los rezos, el pálido y tenso rostro del tambaleante musulmán, Bernecke levantando la cabeza, sobresaltado, mientras se hallaba inclinado sobre Joseph. Pero los febriles pensamientos de Brookman volvieron a la sangre, y vio una y otra vez en la susurrante y fétida oscuridad, el acuoso lustre de la sangre en los labios de Bernecke, el embreado goteo de la sangre en las comisuras de sus labios, igual que un gusanillo escarlata. En ese momento una sombra pasó por delante de la ventana, negramente perfilada un momento en el áspero resplandor blanco, y Brookman dedujo por la altura y el extraño encorvamiento de la sombra que se trataba de Bernecke. ¿A dónde iba?
A veces un prisionero era incapaz de aguardar la mañana, cuando los alemanes les permitían hacer una nueva visita a la trinchera utilizada como letrina, e iba avergonzado a un rincón apartado para orinar en la pared. Pero Bernecke era demasiado veterano para hacer eso. Casi todos los prisioneros dormían en las tablas, en especial en las noches frías, que pasaban apiñados para darse calor. Pero algunas veces, en tiempo caluroso, algunos se apartaban de las maderas y dormían en el suelo. El mismo Brookman había pensado hacerlo, ya que los inquietos cuerpos de los durmientes que le rodeaban aumentaban sus dificultades para dormir. Tal vez Bernecke, que siempre tenía problemas para acomodarse en los atestados huecos, estaba buscando un sitio donde tumbarse y estirar las piernas. En ese momento Brookman recordó que Joseph se había dormido en el rincón del barracón donde Bernecke había estado sentado para rezar y que los demás lo habían dejado allí, solo. Sin saber por qué, Brookman se encontró de pie. Tan silenciosamente como el fantasma en el que a veces creía estar transformándose, caminó por el barracón en la misma dirección seguida por Bernecke, sin comprender qué hacía ni por qué lo hacía. El rostro del musulmán, Joseph, parecía flotar ante sus ojos. Le dolían los pies y sabía, sin necesidad de mirarlos, que estaban sangrando, dejando tenues rastros detrás de él. En ese rincón había menos luz, al estar lejos de la ventana, pero Brookman sabía que debía de encontrarse ya cerca de la pared, y se detuvo para que sus ojos se amoldaran a la casi oscuridad. En cuanto su vista se adaptó a la menor iluminación, Brookman vio a Joseph sentado en el suelo, apoyado en la pared. Bernecke estaba inclinado sobre el musulmán, besándolo. Una mano de Joseph estaba enredada en el cada vez más escaso cabello de Bernecke. Antes de que Brookman pudiera reaccionar, sabía que esa clase de incidentes había ocurrido un par de veces anteriormente, pero le asombró enormemente que Bernecke estuviera implicado en tal indecencia. Joseph soltó el cabello de Bernecke. El brazo levantado cayó flácidamente a un lado, y la mano chocó con el suelo con un golpe apagado pero fuerte que necesariamente debía de ser doloroso. Pero Joseph no emitió sonido alguno. Bernecke se incorporó y dio media vuelta. La luz más intensa que entraba por la elevada ventana iluminó momentáneamente su cara mientras se levantaba. La boca de Bernecke estaba manchada de sangre. «¡Dios mío!», exclamó Brookman. Sobresaltado, Bernecke se asustó. Después dio dos rápidas zancadas y agarró por el brazo a Brookman. «Silencio», musitó. Sus dedos eran fríos y duros. En ese momento, como si el brusco movimiento de Bernecke fuera una señal, el cuerpo de Joseph se deslizó hacia el suelo pegado a la pared. Mientras los otros dos observaban, fugazmente atraídos por la visión, Joseph cayó al suelo y su cabeza golpeó las tablas del piso con el mismo ruido que podría haber producido un melón. No hizo gesto alguno para evitar la caída o proteger su cabeza, y en ese momento yacía inmóvil. «Dios mío», repitió Brookman. «Silencio, ya te lo explicaré», dijo Bernecke, con los labios aún lustrosos a causa de la sangre del musulmán. «¿Quieres perdernos a todos? Por el amor de Dios, guarda silencio». Pero Brookman se había soltado bruscamente de la mano de Bernecke y se hallaba arrodillado junto a Joseph, inclinado sobre él igual que el otro prisionero unos momentos antes. Apoyó la palma de su mano en el pecho de Joseph, solo un instante, luego le tocó un lado del cuello. Brookman alzó la vista lentamente hacia Bernecke. «Está muerto», dijo, en voz más baja. Bernecke se acuclilló al otro lado del cadáver de Joseph, y el resto de la conversación tuvo lugar en murmullos muy cerca del pecho del fallecido, como amigos que conversan junto al lecho de otro amigo enfermo que por fin se ha entregado a un espasmódico sueño. «Sí, está muerto», dijo Bernecke. «Estaba muerto ayer, ¿no? Hoy simplemente ha dejado de andar». Sus ojos quedaban ocultos en las más pronunciadas sombras próximas al suelo, pero aún quedaba luz suficiente para que Brookman viera que su compañero se había limpiado los labios de sangre. O se los había relamido, pensó Brookman, y sintió que se apoderaba de él un espasmo de asco. «Pero tú», balbuceó Brookman. «¿Tú estabas chupando su sangre?».
repuso Bernecke. Sí, he chupado su sangre. La mente de Brookman estaba aturdida. No podía enfrentarse a eso, no podía comprenderlo. ¿Pero por qué, Edward? ¿Por qué? Para vivir, naturalmente. ¿Cuál es el objetivo de todos los que estamos aquí? Si quiero vivir, necesito sangre. Sin sangre, me arriesgaría a una muerte aún más segura que la que nos ofrecen los nazis. Brookman abrió y cerró la boca, pero ningún sonido brotó de ella, como si las palabras que deseaba pronunciar estuvieran tan melladas que no pudieran pasar por la garganta. ¿Un vampiro? Logró gruñir por fin. ¿Eres un vampiro, igual que en las leyendas antiguas? Los hombres me llamarían así, dijo tranquilamente Bernecke. Hizo una pausa y asintió. Sí, así me llamarían los hombres. Como si pudieran comprender algo simplemente asignándole un nombre. Pero, Edward, contestó débilmente Brookman, casi de mal humor. El musulmán, recuerda que Joseph era un musulmán, dijo Bernecke. Inclinó el cuerpo hacia adelante y habló con más brusquedad. Se había quedado sin fuerzas, estaba hundiéndose. De todas formas, habría estado muerto por la mañana. Le he cogido algo que ya no necesitaba, pero que yo necesitaba para vivir. ¿Qué importancia tiene eso? Hombres muertos de hambre en botes salvavidas han comido los cuerpos de sus compañeros muertos para sobrevivir. Lo que yo he hecho es peor que eso. Pero él no estaba muerto. Lo has matado tú. Bernecke guardó silencio unos instantes. ¿Qué otra cosa mejor podía haber hecho por él? Dijo por fin, en voz muy baja. No pienso disculparme por lo que he hecho, Isadore. Hago todo lo que puedo para vivir. Normalmente solo quito un poco de sangre a unos cuantos hombres, la suficiente para sobrevivir. ¿Y eso no es justo, eh? ¿No he dado comida a los demás, para ayudarlos a vivir? ¿A ti, Isadore? Solo en contadas ocasiones cojo más que un mínimo a un solo hombre, aunque siempre estoy débil y hambriento, créeme. Y jamás he arrebatado la vida a una persona que deseara vivir. Al contrario, he ayudado a muchos a luchar por la supervivencia, con todos los medios a mi disposición, y tú lo sabes. Extendió el brazo como si quisiera tocar a Brookman, pero lo pensó mejor y volvió a poner la mano en su rodilla. Sacudió la cabeza. Pero estos musulmanes, los que han renunciado a la vida, los muertos vivientes. Para ellos es un favor quitársela, darles el solaz de la muerte. ¿Te atreves sinceramente a negar eso, aquí? ¿Te atreves a decir que es mejor para ellos ir por ahí muertos, sufriendo los golpes y abusos de los nazis hasta que su cuerpo no aguanta más, y entonces los echan al horno y los queman como si fueran basura? ¿Te atreves a decir eso? ¿Dirían ellos eso, si comprendieran su situación? ¿O me darían las gracias? De pronto Bernecke se incorporó, y Brookman hizo lo propio. Cuando la cara del primero quedó de nuevo a la luz, Brookman vio que aquellos ojos estaban llenos de lágrimas. Tú has vivido soportando a los nazis, dijo Bernecke. ¿Te atreves a llamarme monstruo? ¿No sigo siendo judío, a pesar de todo? ¿No estoy aquí, en un campo de concentración? ¿No soy también un perseguido, tan perseguido como cualquiera? ¿No corro tanto peligro como el que más? Si no soy judío, díselo a los nazis, ellos parecen creer lo contrario. Hizo una pausa, sonrió amargamente, y olvida tus supersticiosas leyendas. No soy un espíritu nocturno. Si pudiera convertirme en murciélago y volar lejos de aquí, lo habría hecho hace tiempo, créeme. Brookman sonrió mientras pensaba en ello, después hizo una mueca. Los dos hombres evitaron mirarse, Brookman observó el suelo, y se produjo un tenso silencio, interrumpido únicamente por los suspiros y gemidos de los hombres que dormían en el lado opuesto del barracón. ¿Y él? Dijo Brookman sin alzar la vista, aceptando tácitamente la derrota. Los nazis encontrarán el cadáver y habrá problemas, no te preocupes, repuso Bernecke. No hay señales obvias. Y nadie hace autopsias en un campo de concentración.
Para los nazis, Joseph será un simple judío más que ha muerto a consecuencia del calor, de hambre, enfermo, por un fallo cardíaco. Bruckmann levantó la cabeza en ese momento y ambos hombres se miraron a la cara un instante. Aún sabiendo lo que sabía, le resultaba difícil ver a Wernicke como una persona distinta de la que aparentaba ser, un judío envejecido y cada vez más calvo, encorvado y delgado, de ojos tristes y rostro fatigado y penoso. «Bien, Isadore», dijo por fin Wernicke, con suma naturalidad. «Mi vida está en tus manos. No cometeré la grosería de recordarte cuántas veces la tuya ha estado en las mías». Y se fue, volvió a las tablas de dormir, una sombra que no tardó en perderse entre otras sombras. Bruckmann permaneció solitario en la penumbra durante largo rato, y luego imitó a su compañero. Fue precisa toda su fuerza de voluntad para no observar por encima del hombro el rincón donde yacía Joseph, y aún así Bruckmann imaginó que los ojos del muerto le miraban con reproche mientras se alejaba, mientras dejaba a Joseph en la fría y apartada compañía de los muertos. Bruckmann no concilió el sueño esa noche, y por la mañana, cuando los nazis destrozaron la grisácea quietud que precedía al alba al irrumpir en el barracón con gritos, agudos silbidos y ladridos de perros policía, se sintió como si tuviera 1000 años. Los hicieron formar en 2 columnas, todos temblando con el desapacible viento matutino, y partieron hacia la cantera. La pegajosa niebla del amanecer aún no se había disipado y Bruckmann, mientras la recorría, mientras atravesaba el blanco vacío sin sombras, se sintió más que nunca igual que un fantasma, suspendido incorpóreamente en una especie de limbo entre el cielo y la tierra. Solo la picadura de piedras y escorias en sus llagados y sangrantes pies lo mantenía anclado al mundo, y él se aferró al dolor como si fuera un cabo salvavidas, y se esforzó en librarse de la sensación de aterrimiento e irrealidad. Por más extraños, por más extravagantes que hubieran sido los hechos de la pasada noche, eran reales. Dudar de ellos, pensar que todo había sido un febril sueño provocado por el hambre y el agotamiento equivalía a dar el primer paso para convertirse en un musulmán. Wernicke es un vampiro, pensó Bruckmann. Esa era la cruel, dura realidad que, del mismo modo que la realidad del campo de concentración, había que afrontar. ¿Acaso era una realidad más surrealista, más increíble que la pesadilla que rodeaba a los prisioneros? Debía olvidar los cuentos que su vieja abuela le había contado, las leyendas supersticiosas a que se había referido el mismo Wernicke, relatos solo en parte recordados que fundían sus rodillas en cuanto pensaba en la sangre untada en la boca de Wernicke, en cuanto pensaba en los ojos de su compañero observándole en la oscuridad. Despierta, judío. Refunfuñó el vigilante que marchaba junto a él al mismo tiempo que le golpeaba suavemente el brazo con la culata del fusil. Bruckmann se tambaleó, logró conservar el equilibrio y siguió marchando. Sí, despierta, pensó. Amóldate a la realidad del caso, tal como te amoldaste a la realidad del campo. Se trataba tan solo de otro hecho desagradable al que tendría que adaptarse, debía aprender a soportarlo. ¿Soportarlo? ¿Cómo?, pensó, y se estremeció. Cuando llegaron a la cantera, la niebla se estaba disipando, remolineaba junto a los presos fragmentada y deshilachada, y comenzaba ya a hacer calor. Allí estaba Wernicke, con su casi calva cabeza brillando débilmente con la áspera luz matutina. No desaparecía con la luz del sol, una leyenda supersticiosa refutada. Se pusieron a trabajar como golems, como una muchedumbre de mecanismos de relojería. La falta de sueño había agotado las escasas reservas de fuerza que poseía Bruckmann, y el trabajo fue muy duro para él ese día. Hacía tiempo que había aprendido todos los trucos, sabía aprovechar las oportunidades, sabía equivocarse en el momento oportuno, conocía los métodos seguros para obtener breves momentos de reposo, los métodos para efectuar un mínimo de trabajo con la máxima ostentación de esfuerzo, los métodos para evitar atraer la atención de los guardianes, para esfumarse entre el anónimo gentío de prisioneros y no destacar. Pero ese día su cabeza estaba confusa y atontada, y ningún truco dio resultado. Su cuerpo le parecía una hoja de vidrio, frágil, a punto de convertirse en polvo, y la penosa y artrítica lentitud de sus movimientos le sirvió para ganarse gritos, primero, y golpes después.
El vigilante le dio 2 patadas por añadidura antes de que pudiera levantarse. De nuevo en pie tras enormes esfuerzos, Brookman vio que Bernecke estaba mirándole, la cara vaga, los ojos inexpresivos, una mirada que podía significar cualquier cosa. Brookman notó la sangre que goteaba en las comisuras de sus labios y pensó, la sangre, está mirando la sangre, y una vez más se estremeció. Brookman hizo un esfuerzo para trabajar con más celeridad, y aunque sus músculos ardían de dolor, no volvieron a golpearle y el día pasó. Cuando formaron para regresar al campo, Brookman, casi de modo inconsciente, se aseguró de no estar en la columna de Bernecke. Esa noche, en el barracón, Brookman vio que Bernecke hablaba con otros hombres, se esforzaba en ayudar a un novato a adaptarse a la espantosa realidad del campo. Animaba a alguien sumido en la desesperación a vivir para escupir a sus verdugos, bromeaba con otros veteranos usando las frases insulsas, siniestras y amargas que pasaban por humor entre los prisioneros, arrancaba una tenue sonrisa e incluso de vez en cuando alguna carcajada. Y finalmente Bernecke dirigió las oraciones de todos, alzó su fuerte y calmada voz para pronunciar otra vez las antiguas palabras y darles nuevamente significado. Nos mantiene unidos, pensó Brookman, nos mantiene en pie. Sin él no duraríamos una semana. Eso debe valer un poco de sangre, un poco de todos los hombres, tan poco que ni duele. Los prisioneros no le escatimarían eso, si lo sabían y si lo entendían realmente. No, él es una buena persona, mejor que todos nosotros, a pesar de su terrible mal. Brookman había evitado la mirada de Bernecke, no había hablado con él en todo el día, y de pronto notó una oleada de vergüenza que recorría su cuerpo al pensar con qué vileza había tratado a su amigo. Sí, su amigo a pesar de todo, el hombre que le había salvado la vida. De forma deliberada, miró a Bernecke, bajó y subió la cabeza y, con cierta timidez, sonrió. Al cabo de un momento Bernecke le devolvió la sonrisa y Brookman sintió un calorcillo cada vez mayor y el alivio desencogió sus entrañas. Todo iba a ir bien, tan bien como podía ir allí. Sin embargo, en cuanto la iluminación interior se apagó esa noche y Brookman se encontró acostado solo en la oscuridad, empezó a hormiguearle la piel. Un instante antes había sido incapaz de mantener los ojos abiertos, pero tras la repentina oscuridad se sintió tenso y palpitantemente despierto. ¿Dónde estaba Bernecke? ¿Qué estaba haciendo? ¿A quién estaba visitando esa noche? Se hallaba en la oscuridad en ese mismo momento, arrastrándose, acercándose poco a poco. Basta, pensó Brookman, inquieto. Olvida las leyendas supersticiosas. Se trata de tu amigo, un buen hombre, no un monstruo. Pero no consiguió dominar el miedo que erizaba el vello de sus brazos, no pudo evitar que siguieran apareciendo espeluznantes imágenes. Los ojos de Bernecke, chispeando en la oscuridad. Brillaba ya la sangre en los labios de Bernecke, mientras la chupaba. El recuerdo de la sangre que manchaba los amarillentos dientes de su compañero dejó a Brookman frío y nauseoso. Pero la imagen que no consiguió apartar de su mente esa noche fue la de Joseph en el momento de desplomarse tan débil y siniestramente, en el momento de golpearse la cabeza en el suelo. Brookman había visto morir de formas más horrendas durante su estancia en el campo de concentración, había visto fusilamientos, palizas mortales, fiebre alta y espasmos agónicos, casos de pulmonía con los enfermos escupiendo con la tos sangrientos jirones de pulmón, había visto prisioneros colgando como carbonizados espantapájaros en las vallas electrificadas, desgarrados por los perros. Pero por alguna razón era la blanda, pasiva, casi reposada caída de Joseph hacia la muerte la única que le turbaba. Eso, y la repugnante flojedad de los brazos de Joseph, repantigado igual que un inservible muñeco de trapo, con el pálido y demacrado rostro brillando lleno de reproches en la oscuridad. Como no podía soportarlo más, Brookman se levantó temblorosamente y se alejó entre las sombras, de nuevo sin saber a dónde iba o qué hacía, pero arrastrado por un vago instinto que ni él mismo comprendía. En esta ocasión avanzó con gran cautela, a tientas y esforzándose en no hacer ruido, esperando ver en cualquier momento la sombra negra como el carbón de Bernecke alzada ante él. Se detuvo, ya que un tenue sonido raspaba sus orejas, continuó avanzando, con más cautela todavía,
se agachó, casi se arrastró por el mugriento suelo. El instinto que lo guiaba, fuera cual fuese, sonidos oídos e interpretados de forma subliminal, quizá había elegido perfectamente el momento de su llegada. Vernet que tenía un hombre tumbado en el suelo, tal vez un prisionero que había arrastrado entre la apretujada masa de hombres que dormían en las tablas, alguien del borde exterior de cuerpos cuya presencia no iba a ser echada de menos, o quizás alguien que había decidido dormir en el suelo, en busca de soledad o más comodidad. Fuera quien fuese, el desconocido se debatía entre las manos de Vernet, pero éste lo dominaba con facilidad, casi con indiferencia, de un modo que denotaba gran fuerza física. Brookman oyó los esfuerzos que hacía la víctima para chillar, pero Vernet que lo aferraba por el cuello, prácticamente estaba estrangulándolo, y el único sonido audible era un sibilante jadeo. El desconocido se agitaba entre las manos de Vernet que igual que una cometa en manos de un niño, una cometa flotando con el viento. Y con deliberados movimientos, Vernet que calmó al desgraciado como si fuera una cometa, lo apretó, lo dejó liso en el suelo. Vernet que se agachó y acercó los labios a la garganta de la víctima. Brookman contempló la escena horrorizado, sabiendo que debía gritar, chillar, hacer algo para despertar al resto de prisioneros, pero incapaz de actuar, incapaz de abrir la boca, de forzar sus pulmones. El miedo lo paralizaba, como a un conejo en presencia de un animal de presa, un terror más agudo e intenso que todos los terrores que había experimentado. La resistencia de la víctima fue debilitándose, y cegaramente Vernet que debía de haber aflojado la estranguladora presión de su mano, ya que el otro hombre estaba diciendo algo en voz apagada y confusa. «No hagas eso, por favor, no». El desconocido había estado golpeando la espalda y los costados de Vernet pero en ese momento el ritmo del tamborileo se hizo más lento, y cesó. Los brazos del desgraciado cayeron flácidamente al suelo. «No lo hagas», musitó. Gimió y murmuró palabras incomprensibles durante algunos segundos más y finalmente enmudeció. El silencio se prolongó 1, 2, 3 minutos, y Vernet que continuó inclinado sobre su víctima, que ya había dejado de moverse. Vernet que se estremeció, como dominado por un escalofrío, igual que un gato desperezándose. Se levantó. Su rostro quedó iluminado por la luz que entraba por la ventana, y allí estaba la sangre, brillantemente negra a la áspera luz de los focos Klieg. Bajo la atenta mirada de Brookman, Vernet que se relamió, su lengua, también negra a causa de la especial iluminación, se deslizó como si fuera una sinuosa serpiente por los labios, con movimientos bruscos, sin desaprovechar una sola gota de sangre. «¿Qué aspecto tan presumido tiene?», pensó Brookman, igual que un gato que ha descubierto la leche. Y la cólera que llameó en su interior al pensar en eso le permitió actuar y recuperar el habla. «Vernet que», dijo roncamente. Vernet que miró tranquilamente en dirección a él. «¿Otra vez tú, Isadore?», preguntó. «¿No duermes nunca?». Hablaba con pereza, con ironía, sin reflejar sorpresa, y Brookman pensó que su compañero debía de haber reparado en su presencia desde hacía rato. «¿O simplemente disfrutas mirándome?». «Mentiras», contestó Brookman. «Todo lo que dijiste era mentira. ¿Por qué te tomaste esa molestia?». «Estabas excitado», dijo Vernet. «Me sorprendiste. Me pareció preferible explicarte lo que tú querías oír. Si quedabas satisfecho era una fácil solución al problema». «Jamás he arrebatado la vida a una persona que deseara vivir», repuso amargamente Brookman, parodiando a su compañero. «Solo quito un poco de sangre a unos cuantos hombres, Dios mío, y yo te creí. Hasta sentí pena por ti». Vernet que hizo un gesto de indiferencia. Casi todo era cierto. «Normalmente solo quito un poco a unos cuantos hombres, con suavidad, con cuidado, de forma que nunca se enteran, de forma que por la mañana solo estén un poco más débiles que lo que de todos modos estarían, como con Joseph», contestó Brookman, iracundo. «¿Como el pobre diablo que mataste ayer por la noche?». Vernet que continuó mostrando indiferencia. «He tenido poco cuidado las últimas noches, lo admito. Pero me hace falta reponer fuerzas».
Sus ojos chispearon en la oscuridad. Las cosas están tocando a su fin aquí. ¿No lo notas, Isadore? ¿No te das cuenta? La guerra acabará pronto, todo el mundo lo sabe. Antes de eso, abandonarán este campo, y los nazis nos trasladarán al interior o nos matarán. Aquí me he debilitado, y pronto necesitaré todas mis fuerzas para sobrevivir, para aprovechar la primera posibilidad de fuga que se presente. Debo estar preparado. Y por eso he accedido a volver a beber mucho, a saciarme por primera vez en muchos meses. Bernecke se relamió, quizá de forma inconsciente, y esbozó una suave sonrisa. No aprecias mi comedimiento, Isadore, prosiguió. No comprendes cuán difícil ha sido para mí contenerme, coger solo un poco noche tras noche. No comprendes cuánto me ha costado ese comedimiento, eres muy generoso, se burló Bruckmann. Bernecke rió. No, pero soy un hombre racional. Me enorgullezco de serlo. Vosotros, los demás prisioneros, erais mi única fuente de alimento, y he tenido que actuar con mucho tacto para asegurarme de que duraríais. No tengo acceso a los nazis, al fin y al cabo. Estoy atrapado aquí, tan preso como tú, aunque creas otra cosa, y no solo he tenido que buscar formas de supervivencia en el campo, también he tenido que procurarme alimento. Ningún pastor ha vigilado su rebaño con tanta ternura como yo. ¿Eso éramos para ti, ovejas? ¿Animales que acabarán sacrificados? Bernecke sonrió. Exactamente. Eres peor que los nazis, dijo Bruckmann en cuanto logró dominar en parte su voz. Me cuesta creerlo, repuso tranquilamente Bernecke, y por un momento reflejó cansancio, como si algo inimaginablemente viejo e indeciblemente fatigado se hubiera asomado por sus ojos. Este campo de concentración lo construyeron los nazis, no es obra mía. Los nazis nos mandaron aquí, no yo. Los nazis han intentado mataros todos los días desde entonces, de una forma u otra, y yo me he esforzado en manteneros con vida, incluso corriendo riesgos. Nadie está más interesado en la supervivencia de su ganado que el propio ganadero, aunque de vez en cuando sacrifique un animal inferior. Os he dado comida, comida que no te servía para nada, no has sacrificado nada. Eso es cierto, desde luego. Pero tú la necesitabas, recuérdalo. Fueran cuales fuesen los motivos, te he ayudado a sobrevivir aquí, a ti y a otros muchos. Haciendo eso también actuaba por interés personal, desde luego, pero después de haber sufrido la experiencia de este campo, ¿cómo se puede creer en cosas como el altruismo? ¿Qué importancia tiene la razón que me indujo a ayudar? A pesar de todo, te ayudé, ¿no es cierto? Sofisterías. Dallo Bruckmann. Racionalizaciones. Juegas con las palabras para justificarte, pero no puedes ocultar lo que eres en realidad, un monstruo. Bernecke sonrió levemente, como si las palabras de Bruckmann lo divirtieran, e hizo ademán de alejarse, pero el otro preso alzó un brazo para impedírselo. No se tocaron, mas Bernecke se quedó inmóvil, y una nueva y estremecedora clase de tensión cobró repentinamente existencia en el aire que los separaba. Yo te pararé los pies, dijo Bruckmann. Te pararé los pies de alguna manera, evitaré que cometas estos actos horribles, tú no harás nada, repuso Bernecke. Su voz era ronca, fría y categórica, como si una roca hablara. ¿Qué puedes hacer? ¿Informar a los otros? ¿Quién te creería? Pensarían que te has vuelto loco. ¿Hablar con los nazis, pues? Bernecke rió ásperamente, también pensarían que te has vuelto loco, y te llevarían al hospital, y no es preciso que te diga cuáles son las posibilidades de salir de allí con vida, ¿eh? No, no harás nada. Bernecke dio un paso al frente. Sus ojos eran brillantes, inexpresivos y duros, como hielo, como los despiadados ojos de un ave de presa, y Bruckmann sintió que una morbosa oleada de miedo interrumpía su cólera. Se apartó, se echó hacia atrás de modo involuntario, y Bernecke pasó junto a él y aparentemente lo rozó sin tocarlo.
Una vez superado el obstáculo, Bernecke se volvió para mirar fijamente a Brookman, y éste tuvo que recurrir a la poca obstinación que conservaba para no apartar la mirada de los ojos de su compañero, duros como ágata. «Tú eres el animal más fuerte e inteligente, Isadore», dijo Bernecke en tono sosegado, natural, casi como si meditara. «Me has sido útil. Todos los pastores necesitan un buen perro ovejero. Yo sigo necesitándote, para que me ayudes a controlar a los demás, y para que me ayudes a mantenerlos de pie el tiempo preciso para satisfacer mis necesidades. Ese es el motivo de que haya perdido tanto tiempo contigo, en vez de matarte el primer día». Se alzó de hombros. «Así pues, seamos racionales. Tú no te metes conmigo, Isadore, y yo te dejaré en paz. Permaneceremos apartados y nos preocuparemos de nuestros asuntos respectivos». «Sí. Los otros», balbuceó Brookman. «Deben cuidarse ellos mismos», dijo Bernecke. Esbozó una sonrisa con un ligero y casi invisible movimiento de sus labios. «¿No te he enseñado eso, Isadore? Aquí todos debemos cuidar de nosotros mismos. ¿Qué importa lo que pueda pasarle a otro? Dentro de pocas semanas casi todos estarán muertos de todas maneras». «Eres un monstruo», repuso Brookman. «No soy muy distinto a ti, Isadore. El fuerte sobrevive, sea cual sea el precio». «No me parezco en nada a ti», dijo Brookman, con odio. «No», inquirió Bernecke, con ironía, y se alejó. Dio unos pasos, cojeó, se agachó y se esfumó en las sombras, convirtiéndose de nuevo en el inofensivo y viejo judío. Brookman permaneció inmóvil un momento. Luego, con pasos lentos y de mala gana, se acercó al rincón donde yacía la víctima de Bernecke. Era uno de los recién llegados con los que Bernecke había hablado por la tarde. Y naturalmente estaba bien muerto. Vergüenza y culpabilidad se apoderaron de Brookman en ese momento, unas emociones que creía haber olvidado, unas emociones oscuras, intensas y amargas que lo agarraron por el cuello del mismo modo que Bernecke había agarrado al novato. Brookman no recordaba haber vuelto a su tabla de dormir, pero de pronto se encontró allí, echado de espalda y contemplando la sofocante oscuridad, rodeado por la gimiente, inquieta y maloliente masa de durmientes. Había cruzado las manos sobre su cuello para protegerse, aunque no recordaba haberlas puesto allí, y temblaba convulsivamente. ¿Cuántas mañanas había despertado con un vago dolor en el cuello y pensado que era simplemente un dolor más, uno más de los dolores musculares que todos los prisioneros acababan considerando como algo natural? ¿Cuántas noches se había aprovechado Bernecke de él para alimentarse? Nada más cerrar los ojos, Brookman vio la cara de Bernecke flotando en la luminosa oscuridad que había detrás de sus párpados. Bernecke con los ojos entrecerrados, semblante vulpino, cruel y saciado, la cara de Bernecke acercándose y acercándose, sus ojos abriéndose como un negro pozo, sus labios esbozando una sonrisa y dejando al descubierto los dientes, los labios de Bernecke, pegajosos y enrojecidos por la sangre, y luego creyó notar el húmedo tacto de los labios de Bernecke en su cuello, los dientes de Bernecke mordiendo su carne, y los ojos de Brookman se abrieron bruscamente. Estaban contemplando oscuridad. Allí no había nada. Nada, y sin embargo, Brookman veía las mismas escenas en cuanto cerraba los ojos. El amanecer era una oscura y grisácea inminencia en la ventana del barracón antes de que Brookman pudiera apartarse del cuello sus protectores brazos, y de nuevo no había pegado ojo. El trabajo de ese día fue una pesadilla de dolor y agotamiento para Brookman, la jornada más dura que había conocido desde los primeros días en el campo. Sin saber cómo logró levantarse, consiguió tambalearse hasta el patio y recorrer el camino de la cantera, y pensó flotar sobre el suelo, como si su cabeza fuera un globo hinchado y los pies estuvieran a 1000 kilómetros, al final de unos tallos, al final de unas piernas sin huesos que apenas podía controlar. Cayó 2 veces, y le dieron varias patadas antes de que lograra ponerse en pie y lanzarse hacia adelante como un borracho. El sol se hallaba ante los prisioneros, un cruel disco rojo en un enfermizo cielo amarillento, y Brookman pensó que era un ojo vidrioso y sin párpados que contemplaba con indiferencia el mundo,
para ver a los prisioneros agitándose, luchando y muriendo, igual que el ojo de un científico mientras observa un laberinto de laboratorio. Veía el disco del sol mientras se tambaleaba hacia él, parecía oscilar y rielar paso tras penoso paso, parecía crecer, hincharse, inflarse casi hasta engullir el cielo. Luego se encontró levantando una roca, gimiendo a causa del esfuerzo, notando que la irregular piedra le desgarraba las manos. La realidad iba deslizándose, apartándose poco a poco de Brookman. Durante largos periodos el mundo estaba vacío, y el preso regresaba lentamente a su cuerpo como si recorriera una gran distancia. Oía su voz diciendo palabras incomprensibles para él, lloraba absurdamente, gruñía de un modo ronco, animalesco, y descubría que su cuerpo estaba trabajando mecánicamente, que se agachaba, recogía y llevaba piedras sin querer hacerlo. Un musulmán, pensó Brookman, estoy convirtiéndome en un musulmán, y un escalofrío de espanto recorrió su cuerpo. Pugnó por aferrarse al mundo, temeroso de que la próxima vez que se escabullera no fuera capaz de regresar, se golpeó deliberadamente las manos en las rocas, se hirió, despejó su cabeza con dolor. El mundo se estabilizó alrededor de Brookman. Un guardián lo reprendió con rudos gritos y le dio un golpe con la culata del fusil, y Brookman se esforzó en trabajar con más rapidez, aunque sin poder reprimir mudos sollozos por el dolor que le producían sus movimientos. Notó que Berneke estaba mirándole, y le devolvió la mirada, desafiante, mientras las amargas lágrimas continuaban surcando sus sucias mejillas. No me convertiré en un musulmán para ti, no te facilitaré las cosas, no seré otra víctima indefensa para ti. Berneke sostuvo su mirada un momento, luego hizo un gesto de indiferencia y se alejó. Brookman se agachó para coger otra piedra, los músculos de su espalda crujieron y el dolor le traspasó como cuchillos. ¿Qué estaba pensando Berneke? ¿Qué ocultaba tras la vaguedad de su inexpresivo semblante? ¿Habría captado debilidad? ¿Habría señalado a Brookman como su próxima víctima? ¿Le desilusionaba, le turbaba la fuerza de voluntad de Brookman para sobrevivir? ¿Concentraría por ello su atención en otro prisionero? Pasó la mañana, y Brookman se sintió nuevamente febril. Notó la fiebre en su cara, la fiebre que era como ardiente arena en sus ojos, la fiebre que le tensaba la piel en los pómulos, y se preguntó cuánto tiempo podría mantenerse en pie. Vacilar, debilitarse e insensibilizarse equivalía a una muerte segura. Si los nazis no lo mataban, Berneke se encargaría de hacerlo. Berneke no estaba cerca en ese momento, se hallaba en el otro extremo de la cantera, pero Brookman pensaba que los crueles y pedernalinos ojos de su compañero le seguían a todas partes, flotaban alrededor de él, se desviaban un instante de la nuca de un soldado nazi, le observaban desde el descolorido lado metálico de un vagón, le escudriñaban desde 10 ángulos distintos. Se agachó pesadamente en busca de otra roca, y tras levantarla del suelo descubrió los ojos de Berneke que debajo, mirándole sin pestañear en la mojada y pálida tierra. Por la tarde hubo grandes fulgores en el horizonte oriental, a lo largo de la interminable extensión de la estepa, destellos en rápida secuencia que iluminaron el cielo triste y grisáceo, sin ruidos. Los nazis se reunieron en un solo grupo, miraron hacia el este y conversaron en voz baja, olvidándose momentáneamente de los prisioneros. Brookman reparó por vez primera en el aspecto de los guardianes durante los últimos días, todos ellos desaseados y sin afeitar, como si se hubieran cansado, como si nada les importara ya. Sus semblantes estaban tensos y preocupados, y más de uno parecía fascinado por los fuegos que brillaban en el lejano borde del mundo. Melnik dijo que solo se trataba de una tormenta, pero el viejo Bome afirmó que era una batalla de artillería, y que ello significaba que los rusos estaban avanzando, que pronto iban a liberarlos. Bome se excitó tanto que se puso a chillar. Los rusos. Son los rusos. Los rusos vienen a liberarnos. Dichstein y Melnik trataron de hacerlo callar, pero Bome siguió brincando y chillando, bailando una grotesca giga sin dejar de gritar y agitar los brazos, hasta que atrajo la atención de los soldados. Enfurecidos, 2 de ellos se abalanzaron sobre Bome y le dieron una brutal paliza, lo golpearon con las culatas con desacostumbrada fuerza, lo derribaron y siguieron pegándole y pateándole en el suelo.
Bome se retorció como un gusano herido bajo las brutales botas. Seguramente habrían acabado con el infeliz allí mismo, pero Bernecke organizó una maniobra de distracción con otros prisioneros y, mientras los soldados se alejaban para ocuparse del nuevo alboroto, ayudó a Bome a ponerse en pie y renquear hacia el otro extremo de la cantera, donde los demás presos lo taparon con sus cuerpos lo mejor que pudieron durante el resto de la tarde. Ciertos detalles, la forma como Bernecke había instado a levantarse a Bome, como lo había ayudado a alejarse, cojo y dando tumbos, la protectora, posesiva curva de su brazo sobre los hombros del infeliz, indicaron a Bruckmann que el vampiro había elegido su próxima víctima. Esa noche Bruckmann vomitó la magra y rancia cena que les dieron, su estómago se crispó irremediablemente tras los primeros bocados. Temblando a causa del hambre, el agotamiento y la fiebre, se apoyó en la pared y observó los desvelos de Bernecke con Bome. El vampiro lo atendió como si fuera un niño enfermo, le dijo palabras cariñosas, le limpió parte de la sangre que aún brotaba de las comisuras de sus labios, le obligó a tomar unos sorbos de sopa y finalmente dispuso que Bome se acostara en el suelo lejos de las tablas para dormir, para que los demás no le dieran empujones. En cuanto la luz interior se apagó esa noche, Bruckmann se levantó, recorrió el barracón rápidamente y sin vacilar y se tendió en la sombra cerca del lugar donde Bome murmuraba, se retorcía y gemía. Tembloroso, Bruckmann esperó en la oscuridad, percibiendo el intenso olor a tierra, aguardó la llegada de Bernecke. En su mano, mantenida cerca del pecho, había una afilada cuchara, con una punta fina e irregular, la cuchara que había robado y empezado a afilar en la prisión civil de Colonia, hacía tanto tiempo que casi no lo recordaba. La había frotado sin cesar contra la pétrea pared de su celda, todas las noches varias horas, y logró ocultarla en su cuerpo durante el viaje de pesadilla en el bochornoso furgón y los horribles primeros días en el campo de concentración. No comentó con nadie la existencia de la cuchara, ni siquiera con Bernecke durante los meses en que lo consideró casi como un santo. Mantuvo oculta su arma mucho tiempo después de que la posibilidad de fuga fuera tan remota como para no fantasear siquiera al respecto, y a partir de entonces la conservó más como vínculo tangible con la tierra de ilusión de su pasado que como herramienta que pensara realmente emplear. Había cuidado la cuchara casi como si fuera una reliquia sagrada, un resto del esfumado mundo que de no ser por eso podía suponer que jamás había existido. Y finalmente había llegado el momento de usarla. Bruckmann se mostraba poco dispuesto a utilizarla, a mancharla con sangre de otro hombre. Acarició nerviosamente la cuchara, le dio vueltas y más vueltas. Era dura y lisa y estaba fría, y Bruckmann la apretó con todas sus fuerzas, esforzándose en no percibir el suave temblor de sus manos. Tenía que matar a Bernecke. Náuseas y una extraña sensación de pánico abrumaron a Bruckmann tras ese pensamiento, pero no tenía alternativa, no había otra solución. No podía continuar así, sus fuerzas estaban agotándose. Bernecke estaba matándolo, tan ciertamente como había matado a los otros, al impedirle conciliar el sueño. Y mientras Bernecke viviera, él nunca estaría a salvo, siempre existiría la posibilidad de que el vampiro atacara en cuanto bajara la guardia. ¿Iba a tener escrúpulos Bernecke para matarlo, si creía poder hacerlo con impunidad? No, naturalmente que no. Si tenía ocasión, Bernecke acabaría con él sin pensarlo un momento. No, debía atacar el primero. Bruckmann se humedeció los labios, muy nervioso. Esa misma noche. Tenía que matar a Bernecke esa misma noche. Hubo un susurro, un crujido. Alguien estaba levantándose, separándose de la masa de hombres que dormían en una de las plataformas. Una umbría silueta cruzó el barracón en dirección a Bruckmann, y este se puso tenso, pasó el pulgar por la mellada punta de la cuchara, se preparó para levantarse, para atacar, pero en el último instante la silueta varió de dirección y se dirigió tambaleante hacia otro rincón. Se oyó un ruido como de lluvia repiqueteando en un trapo. El desconocido se tambaleó un momento y acto seguido, muy despacio, volvió a su tabla arrastrando los pies, como si hubiera orinado su vida en la pared. No era Bernecke. Bruckmann se acurrucó de nuevo en el suelo.
Le pareció que el corazón ha de estremecer todo su consumido cuerpo con la fuerza de los latidos. Tenía la mano empapada de sudor. Se la secó en sus harapientos pantalones y aferró nuevamente la cuchara. Fue como si el tiempo se hubiera detenido. Brookman continuó esperando, se tendió en las duras tablas del piso y la tosca madera le arañó la piel y el polvo le obstruyó la garganta y la nariz. Se sintió igual que si hubiera muerto ya, un cadáver depositado en un vasto ataúd de madera de pino, y la eternidad se amontonó sobre su pecho como pesados grumos de húmeda y negra tierra. Afuera resplandecían los focos, anulaban la noche, la prohibían. Pero en el interior de la barraca era de noche, ahí la noche sobrevivía, quizás fuera el único resto de noche en un planeta iluminado por luces de Klieg, y los rayos de luz que se colaban por la ventana de rejilla solo servían para realzar la oscuridad del ambiente, para aumentarla y hacerla más intensa por contraste. En la oscuridad nada cambiaba, nunca, solo había un calor sofocante, el peso de la eterna negrura, los inalterables segundos que no pasaban porque no había nada para diferenciar uno de otro. En numerosas ocasiones, mientras Brookman aguardaba, sus ojos se fatigaban y cerraban poco a poco, pero se abrían de nuevo bruscamente, y miraban fijamente las sombras en busca de Bernecke. El sueño no podía dominarle ya, era un reino cerrado para él, un reino que lo expulsaba en cuanto intentaba entrar en él, del mismo modo que su estómago expulsaba el alimento introducido. Pensar en comida condujo a Brookman a un más acusado estado de vigilancia, y continuó en la oscuridad, agazapado con su hambre, lo que le permitió olvidarse momentáneamente de cualquier otra cosa. Jamás había estado tan hambriento. Pensó en la comida que había desperdiciado horas antes, y tan solo los últimos jirones de dominio de sus emociones le impidieron gemir audiblemente. Bome gimió audiblemente en ese momento, como si el nerviosismo fuera contagioso. Brookman miró a su compañero. «Anja», dijo el herido en tono claro y sosegado. Murmuró algo y luego, en voz un poco más alta, añadió, «Seitel, ¿has puesto ya la mesa?» Y Brookman comprendió que Bome no estaba ya en el campo de concentración, que Bome había vuelto a su sencillo piso de Düsseldorf con su obesa mujer y sus 4 saludables hijos, y sintió una punzada de envidia de Bome, que había huido. En ese preciso instante Brookman vio que Bernecke estaba allí mismo, al otro lado de Bome. Brookman no había visto movimiento alguno. Bernecke, al parecer, se había materializado lentamente en la oscuridad, átomo tras átomo, fragmento tras infinitesimal fragmento, hasta que en determinado momento su presencia tuvo la solidez suficiente para quedar registrada por el cerebro de Brookman, de tal modo que lo que había sido una sombra se transformó brusca e inconfundiblemente en Bernecke aunque todavía conservara su apariencia de sombra. La boca de Brookman quedó reseca a causa del terror y casi creyó oír la voz de su fallecida abuela musitándole cosas al oído. Leyendas supersticiosas. Bernecke había dicho, «No soy un espíritu nocturno». Sí, lo había dicho. Bernecke se hallaba casi al alcance de la mano. Estaba contemplando a Bome. Su cara, iluminada por un polvoriento rayo de luz que entraba por la ventana, era fría y remota, tan solo la total falta de expresión sugería el ardor que bullía y se agitaba detrás de la máscara. Poco a poco, con enorme calma, Bernecke se inclinó sobre el herido. «Anja», repitió Bome, con cariño, y la boca de Bernecke se lanzó hacia su cuello. «Que se alimente», dijo una fría y despiadada voz en la mente de Brookman. «Será más fácil sorprenderlo cuando esté casi harto, cuando esté absorto, cuando se sienta letargado y pesado, cuando esté lleno». Muy despacio, con infinito cuidado, Brookman se preparó para saltar, sin dejar de ver, fascinado, cómo se alimentaba Bernecke. Oyó el ruido que éste hacía al succionar el jugo de Bome, como si el necio viejo no tuviera sangre suficiente para saciarlo, como si no hubiera bastante sangre en todo el campo de concentración. O quizás en el mundo entero. Y Bome redujo su débil forcejeo, se iba quedando más y más inmóvil. Brookman se lanzó sobre Bernecke. Lo apuñaló 2 veces en la espalda antes de que su peso hiciera caer a ambos. Hubo un momento de confusión, rodaron y lucharon, sin un solo ruido,
y por fin Brookman se encontró a horcajadas encima del vampiro, con la cara de este vuelta hacia él. Le hundió el arma en el cuerpo otra vez, y el impacto le hizo vibrar el brazo hasta el hombro. Berneke no chilló. Tenía los ojos vidriosos, pero miraba a Brookman sabiendo quién era el atacante, con fría cólera, con amarga ironía y, curiosamente, con algo similar a resignación o alivio, casi con pena. Brookman lo acuchilló una y otra vez, asestó los golpes con histérica fuerza, jadeante y bamboleándose encima de su víctima. Notó las salpicaduras de sangre en su cara, envuelta por el calor y el vapor que brotaban del desgarrado cuerpo de Berneke igual que una asfixiante nube negra. Tosió y se atragantó al percibir el vapor que penetraba por sus poros y se introducía en la médula de sus huesos. Creyó que el mundo temblaba, bullía y cambiaba alrededor de él, como si de pronto viera gracias a otros ojos, como si hubiera nacido algo en su interior. Y de repente notó el olor de la sangre de Berneke, el cálido tufo orgánico, y se agachó para embeberse en aquel olor bruscamente irresistible, mejor que el aroma del pan recién hecho, mejor que cualquier cosa que recordaba, un olor rico, embriagador, intenso, inimaginable. Hubo un instante de asco y horror, y Brookman tuvo tiempo para preguntarse desde cuándo la antiquísima perversión estaba pasando de hombre a hombre, hasta qué época del pasado se remontaba la cadena de vidas, como había sido atrapado el mismo Berneke. Y finalmente sus resecos labios tocaron humedad, y Brookman bebió, chupó con fuerza y voracidad, y su paladar se deleitó con el intenso y puro sabor cobrizo. Y fue entonces que Brookman entendió que ahora él era el poseedor de la maldición, ahora era él quien se había convertido en el monstruo. Era el heredero de una maldición de siglos y siglos y él ahora debía encontrar la manera de seguir llevando el linaje de los vampiros. Hasta aquí llega el cuento del día de hoy. Espero les haya gustado y espero que puedan dormir esta noche tranquilamente. Los invito a un próximo capítulo de mi podcast, Cuentos para no dormir. Seguiremos conociendo más cuentos de terror. Cuentos especializados para despertar sentimientos de miedo y terror. Los invito a que le den un like a este contenido y que se unan a mi canal de YouTube, Hernán Parra Podcast, donde encontrarán este y mucho más contenido. Hasta una próxima ocasión.